cosa más hermosa. Aplauda sus manos. Que Jesucristo me salvó. Esta la cosa más hermosa que yo sé. Que Jesucristo me salvó. Andar con Él, vivir con Él, vivir con Él. Esta la cosa más hermosa que yo sé. Andar con Él, vivir con Él, vivir con Él. Esta la cosa más hermosa que yo sé. Amén. Aplauda con todo el corazón, mi hermano, que le ardan las manos, porque es para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si el mundo le aplaude a los futbolistas, hermano, a un cantante, ¿por qué no hacerlo para Dios? Vamos a entrar a la palabra de Dios. Qué bueno que está aquí. Recuerde, hay oración. ¿Cuántos saben que oramos aquí? De 7 a 8 de la mañana. Tire las sábanas. Yo no sé si se está tapando con estos calores, hermano, pero hay algunos que están algo locos que se tapan. Tire las sábanas. Si usted no se despierta, páguele a alguien para que lo despierte y le aseguro que lo van a despertar. Páguele a alguien para que lo despierte. No se desvele, no ande en el club de los tecolotes, porque hay muchos que andan en el club de los tecolotes, hermano. Ahí andan 2, 3 de la madrugada y después no se levantan. Véngase a la oración de 7 a 8 de la mañana. Aquí estamos orando por usted, por nuestros hermanos. Hay mucho por qué orar. A lo mejor usted diga, ay, es que yo oro en las noches. Mire, pues si usted ora en las noches, ya tuvo un día difícil y va a quejarse con Dios. Pero si usted viene a la oración antes de ir a su trabajo, al negocio, usted le va a decir, Dios, ayúdame este día, guárdame este día, Señor, provee, muévete, bendice a mi hermano, a mi hermana, a tu pueblo, y usted se va a ir bendecido y con fuerzas a enfrentar un día que a veces se pone difícil, ¿ven? Porque a veces andamos de veras con las pilas bajas y si no oramos, menos. Le pasó a la guitarra. Esta guitarra ayer la usé, usa una batería 9 voltios y ahorita que la quise usar se murió la batería. Entonces hay cristianos que su batería está muerta y la oración la vuelve a activar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a entrar a la palabra de Dios. Qué bueno que está aquí. Si usted está conectado, se va a conectar. Reciba saludos desde aquí de la colonia El Ferrocarril. Dios les bendiga. Uno de los grandes privilegios y bendiciones que tenemos nosotros, los seres humanos, es que Dios, el creador del universo, se comunica con nosotros y lo hace con palabras. Dios no es un Dios mudo. ¿Cuántos dicen amén? Dios no es una estatua, no es una imagen, como lo dice la Biblia, como muchos tienen su Dios, su ídolo, que ese Dios es mudo, no ve, no habla, no oye, no camina, no aplaude, porque es de madera, de yeso, de cualquier metal. Pero el Dios que nosotros tenemos sí se comunica con nosotros y lo hace con palabras. Dios es el emisor y nosotros somos los receptores la mayoría de veces. Adán y Eva no fueron dejados solos en el huerto o en el jardín del Edén. No fueron dejados ahí a su suerte. No los hizo Dios y luego les dijo, ahí los voy a dejar, ahí mira cómo le hacen, ahí miran cómo salen, se las ingenian para vivir, para edificar. Claro que no. Dios los instaló en el jardín, en el huerto del Edén, y Dios les dio palabras. Dios les dijo lo siguiente, Génesis 2, 15 al 17, se lo voy a leer. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Lamentablemente, ellos escucharon otra voz. ¿La voz de quién escucharon ellos en el jardín? De la serpiente, del diablo, de Satanás, de Lucifer, porque había otra voz. Dios les habló claramente, les dio instrucciones. Dios no es un Dios mudo, Dios habla, Dios se comunica, Dios nos dice lo que tenemos que hacer.
Dios aún sigue hablando a través de su palabra. ¿Quiere que Dios le hable? Cuando usted abre la Biblia, Dios le va a hablar. Aquí Dios le va a hablar. ¿Tiene preguntas? ¿Tiene dudas? Empiece a leer su Biblia, a estudiarla y Dios le va a hablar constantemente, constantemente. Lamentablemente, muchos están escuchando y obedeciendo la voz del enemigo y eso se convierte en tragedia. Vamos a leer lo que dice nuestro texto central, Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3 del 7 al 13. Hebreos 3 del 7 al 13. Dice de la siguiente manera, Hebreos 3, 7 al 13. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Vamos a orar. Padre, una vez más, yo te pido que seas tú hablando a través de mí. Unge mis labios, pero unge los oídos de tu pueblo que está presente y los que van a escuchar a través de internet. Señor, necesitamos escuchar tu voz dirigiéndonos, aconsejándonos, exhortándonos. Señor, háblanos una vez más, Padre. Toma el control de nuestras vidas, de este servicio. Establecemos tu reino y tu poder y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero predicar este sermón que yo le titulé, si oyeres hoy su voz. Si oyeres hoy su voz. Dios habla. ¿Cuántos dicen amén? Dios no es un Dios mudo. Le va a hablar. A veces Dios le va a hablar de madrugada, lo va a despertar. ¿Cuántos dicen amén? A veces lo va a despertar y Dios le va a recordar cosas, le va a hablar cosas. A veces usted puede ir caminando solo, sola, puede ir manejando, puede estar trabajando y de repente va a escuchar una voz. Dios hablándole de cosas que hay que arreglar, de cosas que hay que hacer, cosas que ya no hay que hacer. La cosa es que Dios nos habla, siempre nos estará hablando. Quiero hablar en primer lugar lo que ocurrió en la época de Moisés. Lo que ocurrió en la época de Moisés. Moisés dirigió al pueblo por el desierto 40 años. 40 años fue un castigo porque Dios se enoja. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios castiga. No crea lo que dice. No, es que Dios no castiga. Castiga. La Biblia dice que se airó, que se disgustó, los castigó. Se dice que eran 40 días los que tenían que caminar para atravesar el desierto, pero se convirtieron en 40 años, porque Dios se enojó. El apóstol Pablo está recordándonos aquí en este texto lo que sucedió allá en el desierto con el pueblo de Israel. Ellos pecaron contra Dios, le reclamaron a Dios, lo acusaron por haberlos sacado de Egipto para morir de sed y de hambre. ¿Cuánta gente le reclama a Dios? ¿Por qué se murió mi hijo, mi hija, mi papá? Dios, ¿por qué eres malo? Y lo cuestionan a Dios. Eso lo hicieron en el desierto el pueblo de Israel. Todo esto ocurrió. Leamos lo que dice Éxodo 17, 1 al 7. Vale más que lo leamos para que Dios nos pueda hablar
una vez más. Cuando nosotros leemos la Biblia, Dios nos está hablando, mi hermano. Y si hoy logra escuchar la voz de Dios, tome nota y pongamos por obra el consejo de Dios. Éxodo capítulo 17, del 1 al 7. Note lo que el pueblo hizo y lo que hablaba. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar, póngale atención al nombre que le voy a poner, y llamó el nombre de aquel lugar Masash y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Como diciendo sí o no, ¿está o no está Dios? ¿Cuántas veces el ser humano y aún cristiano se pregunta: Dios, ¿estás conmigo? Porque parece que no estás. Y esto perjudicó al pueblo de Israel. Esta historia que estamos viendo que sucedió en el tiempo de Moisés, en la época de Moisés, también es recordada una vez más por el salmista. El peligro de apartarse de Dios o querer volver atrás continuaba siendo una amenaza para el pueblo de Israel en esos días, y hay cristianos que a veces les dan ganas de regresar de donde Dios los sacó, ¿sí o no? Más cuando hay problemas, cuando uno está en desánimos, cuando está pasando una crisis, uno dice: si allá tengo aquel compa, allá está mi comadre, allá está el compadre, yo sé que ellos me van a ayudar. Muchos son tentados a regresar de donde Dios los sacó, y el pueblo de Israel tenía ese deseo en el desierto porque no tenían agua para beber. Salmos 95, una vez más se menciona esta parte de la historia. Salmos 95, lo que sucedió en el desierto está registrado en varias partes de la Biblia, hermano, y debemos aprender, porque Dios quiere hablarnos, sigue hablándonos, pero muchos no están oyendo la voz de Dios, están oyendo la voz del mundo, la voz del diablo, y eso les perjudica. Dice Salmos 95, 7 al 11. ¿Cuántos ya lo tienen? Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en donde dice, en Meriba. ¿Se acuerda que Moisés le puso nombre? Como en el día de ¿qué? De Masash, cuando altercaron en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve, ¿qué dice? Disgustado con la nación, y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Así que otra vez Dios se encarga de recordarnos lo que pasó en el desierto en la época de Moisés. Ahora, en la época de la iglesia primitiva, hablando de los apóstoles, Pablo, quien cita esta escritura para advertirnos de lo que sucedió y para advertirles a los que están presentes en ese entonces a que no cometieran el mismo pecado.
Las experiencias que nosotros podemos leer en la Biblia dice que fueron escritas para que nosotros no las cometamos también. Pero cuando no se oye la voz de Dios, lo hacemos. Lo hacemos. Esta historia ocurrida en la época de Moisés se repite en tiempos posteriores. Es lamentable que cristianos de hoy, la iglesia moderna, vuelva a repetir esta historia, porque muchos están repitiendo las mismas palabras que el pueblo de Israel. Muchos dicen, desde que comencé a venir a la iglesia, me quedé sin trabajo. Y a muchos sí les pasa, man. Desde que yo empecé a venir a la iglesia, me quedé sin trabajo o no encuentro trabajo. ¿Le ha pasado? Si usted está pasando esta situación, quiero decirle que no es el único, la única, ni va a ser el único ni la única. Le pasa. ¿Por qué? Porque estamos buscando a Dios y muchos empiezan a decir, Dios, ¿por qué? Ahora que estoy yendo a la iglesia me pasa esto. El negocio se vino para abajo y antes mi negocio estaba a reventar, pero desde que estoy empezando a venir a la iglesia, esto se vino abajo. Una persona muy especial de parte mía, la razón por la que ya no iba a la iglesia, decía, es que cada vez que comenzamos a ir a la iglesia, nos quedamos sin dinero. Y varias veces, porque una vez le sucedió, luego empezaron a ir otra vez, y lo mismo. Cada vez que empezaban a perseverar en la iglesia, se quedaban sin dinero. El diablo sabía por dónde atacarlos y por dónde desanimarlos. Así que no le pasa solo a usted, le va a pasar a muchos y le ha pasado a muchos. O, por ejemplo, desde que empezamos a venir a la iglesia, ¿cómo se enferma mi familia? Antes tan saludables que eran estos cipotes, estos bichos, y ahora parece que se enferman. Especialmente cuando hay que venir a la iglesia. Se enferman. Mi matrimonio está en la cuerda floja y antes estábamos puras melcochas. ¿Sí sabe qué es una melcocha? El dulce ese que se pega, usted lo quiere. Puras melcochas, pero ahora que estamos haciendo en la iglesia, todo ha cambiado. Estaba mejor en Egipto. Y muchos se preguntan, ¿está Dios con nosotros o no está? Porque parece que antes que no iba a la iglesia estaba mejor y empiezan a hacer lo que el pueblo de Israel hizo en la época de Moisés. La actitud del pueblo de Israel contra Moisés no era correcta. Empezaron a murmurar, a llamar a Dios mentiroso, tentaron a Dios. Moisés sentía que faltaba poco para que lo apedrearan y lo mataran. Dios en su paciencia, Dios en su misericordia, hace salir agua de la peña de Oreb. Se está muriendo de sed. ¿Cuántos tuvieron sed hoy? ¿Cuántos litros de agua se tomó hoy? Porque hay algunos que no toman ni siquiera un vaso, hermano. Y luego andan quejándose de dolores del riñón, andan con piel reseca. Es bueno tomar, es más, estaba escuchando, no sé si mi esposa, que aparte de eso, para esta época caliente, agarre unos granitos, no agarre media libra y se la meta en la boca, no, unos granitos de sal, porque de tanto sudar uno pierde la sal que va saliendo de nuestro cuerpo. Entonces tome agua y unos granitos de sal. Y si hay mangos, gloria a Dios, dijo mi esposa, con limón y pepita se va. Amén, no sé cómo le llaman a la pepita aquí. Alguaste, perdón, I'm sorry. Alguaste. Nosotros le decimos pepita a lo que se le echa al mango. Bueno, ellos estaban muriéndose de sed. Y cuando tienen esta dificultad, en lugar de orar, en lugar de pedirle ayuda a Dios, ¿qué es lo que hicieron? Quejarse. ¿Y somos buenos para quejarnos, sí o no? Somos buenos. ¿Otra vez frijoles? ¿Otra vez huevos? ¿Otra vez pupusas? ¿Otra vez café? ¿Otra vez a pie? ¿Solo esto? ¿La misma ropa? Etcétera, etcétera. Por si le ha pasado o ha escuchado. Pero somos buenos para quejarnos. ¿Cuántos dicen amén? Y el pueblo se empezó a quejar.
empezó a murmurar contra Moisés y tentaron a Dios. Dios en su paciencia, porque Dios tiene paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Dios es tan bueno. Él los podía eliminar ahí, pero en su misericordia hizo salir agua. ¿De dónde? De la roca de la peña de Oreb. Algo milagroso. En el desierto, hermano, de ahí salió agua y ellos empezaron a estar felices, contentos porque tuvieron agua para refrescarse. Sinceramente, este espíritu de murmuración, de queja, de ingratitud, todavía sigue entrando al corazón de muchos cristianos. ¿Otra vez a la iglesia? ¿Otra vez a la iglesia? Gracias a Dios que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? No sé cuántas ambulancias van pasando, hermano, pero gracias a Dios que no vamos ahí nosotros. Aquí estamos sanos, escuchando palabra de Dios. Gracias a Dios que usted y yo no estamos en el secot. ¿Cuántos dicen amén? Jamás saldría de ahí, hermano, ni viera el sol. Aquellos que están, de veras, eso sí, están como Pablo allá en el sótano de más. Y nosotros estamos aquí libres, hermano, y aún así nos quejamos. ¿Cuántos dicen amén? Nos quejamos. Es que no hay aire acondicionado en la casa. Algunos no tienen ni ventilador. ¿Cuántos dicen amén? Sí, nos quejamos. El pueblo de Israel vio grandes señales y prodigios de parte de Dios en el desierto. Ellos escucharon la voz de Dios, pero algo que sucedía y sigue sucediendo es que ellos endurecieron su corazón. Hebreos 3:15, traducción lenguaje actual, dice: por eso la Biblia dice, si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos como aquellos israelitas que no quisieron obedecerlo. La palabra endurecer se traduce como tercos. ¿Entiende esa palabra o está pesada? Tercos. No es pesada. ¿Qué tercos son? A veces se utiliza. Dios está diciendo que ellos escucharon su voz, pero fueron tercos. Proverbios 26:4. Leamos lo que dice Proverbios 26:4. Proverbios 26:4. Dice de la siguiente manera, 26:4 dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Dice traducción lenguaje actual: no te pongas al nivel del necio o resultará que el necio eres tú. ¿No le ha pasado a usted que alguien está comportándose de una manera terca, necia, y usted quiere, y si usted se pone a taco con él, resulta que usted va a ser el necio? Y la Biblia nos aconseja: no te pongas al nivel del necio o resultará que el necio eres tú. Esto pasó en la época de Moisés. Y vamos a hablar en segundo lugar: no endurezcan el corazón. Hay corazones de piedra. ¿Cuántos dicen amén? Duros, hermano. Yo no sé si usted tenía un corazón duro antes, pero de piedra. Y Dios dice: no endurezcan el corazón. Si oyen su voz, si Dios le está hablando esta noche, no endurezca el corazón. ¿Qué significa endurecer? Ponerse dura una cosa. Duro significa que no demuestra compasión o sensibilidad, que no cede o cambia de opinión fácilmente. Sabemos que el mundo, los inconversos, tienen el corazón endurecido, porque de ahí venimos la mayoría. Duros de corazón, con el evangelio no queríamos nada. Pero sucede muchas veces que los cristianos también, cuando va pasando los meses, los años, ya no tienen el mismo corazón que tenían al principio, un corazón blandito, receptivo, lleno de Dios.
Muchos cristianos, cuando empieza a pasar el tiempo, ya no escuchan la voz de Dios como al principio, cuando tenían un corazón sencillo. Ahora hay cristianos que pueden cuestionar a Dios y pueden decir, no, esa no es la voz de Dios. Y sí es la voz de Dios. Porque yo quiero decirle que si usted escucha una voz que le dice, hoy no vayas a la iglesia, ¿cree usted que esa voz viene de Dios? No, esa voz viene del mismo infierno. Dios le va a decir que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Abra la Biblia y Dios le va a hablar. Entonces, necesitamos nosotros considerar que a veces los cristianos empiezan a endurecer el corazón, El salmista recuerda a su generación que no endurezcan el corazón. Y el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, les aconseja lo mismo. Hebreos 3:8, Nueva Traducción Viviente, dice Hebreos 3:8, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. No endurezcan el corazón. Y yo tengo una pregunta. ¿Cómo es que un cristiano puede endurecer su corazón? ¿Cómo un cristiano puede endurecer el corazón cuando Dios lo perdonó, Dios lo liberó, lo sanó, lo salvó, lo restauró y después pasa el tiempo? ¿Cómo es que un cristiano puede endurecer su corazón? ¿Qué pasó? ¿O qué pasa? ¿Sabe cómo? Cuando pierde la fe y cuando empieza a escuchar la voz del mundo y la voz del diablo. Así se empieza a endurecer el corazón. Las cosas se endurecen poco a poco. No es de un momento a otro. Poco a poco el corazón se va endureciendo. Un corazón endurecido ya no cree como al principio de su salvación. Y tenemos un ejemplo muy claro en la Biblia. Acompáñeme al Evangelio de Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, 24 al 29. Yo espero que su corazón esté blandito, blandito, blandito. No sé si le ha tocado comer carne asada y parece hule. Dura la carne. Pero hay una carne tan suave que usted la disfruta y un sabor tremendo. Hay corazones que están duros, hermano. Juan 20, 24 al 29. ¿Ya lo tiene? Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. O sea que no estaba en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Ahora sí vino. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Un corazón que se está endureciendo, hermano, ya no cree como al principio. Ya no cree como al principio. Ahora va a cuestionar. Tomás había endurecido el corazón y ahora necesitaba ver, tocar para creer. Ahora necesitaba ver y tocar para creer. Hasta no ver, no creer, dice el dicho. Hasta no ver, no creer. Pero entonces, ¿qué hacemos con el pasaje de Hebreos 11:1? ¿Ya se nos memorizó? ¿Qué hacemos con ese pasaje? ¿Lo quitamos de la Biblia? ¿Arrancamos la hoja? Sí habla de la fe, pero ¿qué dice?
Porque Dios, cuando usted lee esa escritura, le va a decir, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no. Y Tomás ahora quería ver y tocar. Entonces el corazón se endurece. Ya no tenemos ese corazón como los niños, que los niños todo lo creen, ¿verdad? Son inocentes. Ahora cuestionamos, ahora queremos hacerlas de Tomás. Esto mismo le sucedió al pueblo de Israel. Ya habían visto las plagas. ¿Cuántas plagas envió Dios a la nación de Egipto? ¿Cuántas plagas? ¿Cuántas? 10. Allá estaban los egipcios con la plaga de piojos. Aguas ahí, por si le anda uno. Yo miro que hasta cuando hablamos de piojos, algunos se empiezan a rascar. Más los que están estudiando, aleluya. La plaga de las ranas. Todas esas plagas, hermano, ellos vieron. Dios se movió con poder. Y después pasaron en seco el Mar Rojo. A mí me hubiera gustado estar presente para ver cómo es que Dios, con su gran poder, detuvo las aguas a la derecha y a la izquierda y luego las soltó y murieron todos los egipcios. Ellos vieron milagros. Dios no los mató de hambre. Pero ahora cuando tienen sed y hambre empiezan a dudar de Dios. Un cristiano con un corazón endurecido pierde la sensibilidad a la voz de Dios. ¿Cuántos saben que cada vez que venimos Dios nos habla? Yo no sé cómo es que cristianos pueden decir, no, es que Dios otra vez lo mismo, las mismas caras, las mismas canciones, la misma gente, otra vez el pastor. Es que Dios nos va a hablar. Si usted abre el corazón, por eso es que decimos, una hora antes está abierto para venir a orar, a preparar el corazón. Muchos cristianos ya no creen en las promesas de Dios y orar ha perdido el sentido para ellos. Y donde muchos se están alejando de Dios en su corazón, alguien que ha endurecido su corazón ya no escucha el consejo. Ya no escucha palabras de fe, de ánimo. Le pasa las de Tomás, que quería que el Señor mismo se hiciera presente. Se ponen caprichosos. Ya no creía lo que sus hermanos, los discípulos le decían. Él quería, el muy galán, el muy chulo, quería que el Señor le hablara personalmente. Ya no creía lo que sus hermanos decían. ¿Cuántas veces, mi hermano, se ha tratado con hombres y mujeres? Se les ha aconsejado con la palabra de Dios, se les ha explicado la verdad de las cosas, pero muchos ya han endurecido el corazón y el consejo ya no entra, porque ya endurecieron el corazón. Cuando uno quiere hablar con una persona, animarlo, explicarle que traten de ver la realidad, cuando ya endurecieron el corazón es por demás, no aplican el consejo porque endurecieron el corazón. Y Dios nos está diciendo, si oyeres hoy su voz, ¿qué más dice? No endurezcáis vuestros corazones. Si Dios le está hablando, hermano, de hacer algo, no endurezca el corazón. Ay, ¿por qué a mí? Otra vez, es que cuesta mucho y empezamos a quejarnos y a hacer lo que hizo el pueblo de Israel. Vamos a hablar por último en esta noche. Si ustedes oyen hoy su voz, si ustedes oyen hoy su voz. ¿Cuántos cristianos han dejado de escuchar la voz de Dios? Muchos, hermanos, muchos. Y la voz que están escuchando, ¿sabe cuál es? Es la voz que Eva escuchó allá en el huerto del Edén. Esa voz es la que están escuchando muchos cristianos. Y piensan que nada les va a pasar. Pero ya conocemos la historia. Eva fue engañada, comieron del fruto prohibido porque escucharon otra voz y fue la voz del mismo diablo y desecharon la voz de Dios y desecharon su consejo. Dios les había dicho, no coman del fruto prohibido. Pero cuando alguien endurece el corazón,
es lo primero que hace. ¿Cuántos dicen amén? Es lo primero que hacen para darle cólera a otras personas, pero ellos están haciendo daño. Si logramos escuchar la voz de Dios esta noche, y si su corazón está sano, está blandito, está dispuesto, ¿sabe qué? Aunque Dios lo esté regañando, va a ser una voz agradable. ¿De veras? Dios, hoy sí me dio con todo, pero lo necesitaba. Bueno está, es para mi bien, ¿va? Porque a veces Dios nos va a hablar duro. ¿Cuántos dicen amén? A veces Dios nos va a hablar, nos va a animar, nos va a apapachar, nos va a consentir, nos va a hablar de que sí podemos más que vencedores y todo eso. Pero va a haber ocasiones como que Dios nos va a hablar fuerte. Y si el corazón está sano y dispuesto, esa voz va a ser agradable para usted, será de bendición. Pero si el corazón está endurecido y lleno de incredulidad, esa voz de Dios le va a ofender. El pastor por mí lo está diciendo de plano. Por mí lo está diciendo. Esa voz de Dios le va a ofender, lo va a incomodar, no se va a sentir bien en la silla, va a estar moviéndose, se va a levantar porque hay algo que está pasando, no nos gusta para nada. El pastor por mí lo dijo. La Biblia, la palabra de Dios, mi hermano, es Dios mismo predicándonos y hablándonos. Por eso yo oro antes de cada mensaje. Yo digo, Señor, sé tú, úsame, Señor, sé tú poniendo las palabras, unge los oídos. Tenemos a un hombre en la Biblia que escuchó la voz de Dios, pero su corazón se había endurecido y hizo lo contrario, lo opuesto de lo que Dios le había pedido que hiciera. Jonás, capítulo 1. Vamos a leer al profeta Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3. Vámonos a Jonás y leamos o recordemos lo que pasó con Jonás. Capítulo 1 del 1 al 3. Jonás, capítulo 1 del 1 al 3. ¿Cuántos ya lo tienen? Dice así Jonás 1 del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. ¿Cuántos saben que Dios habla? Dios le está hablando aquí personalmente a Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, a Samuel, a Luis, a David, a Steven, a Daisy, a Doris, a Cristi, a Esther, a Gaby, a Daniel, a Jorge, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Una y otra vez viene palabra de Dios a nuestra mente, a nuestra vida, y nos va a dar instrucciones exactas de lo que tenemos que hacer. Pero si hemos endurecido el corazón, actuaremos con necedad y haremos todo lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuántos cristianos siguen pagando su pasaje para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová? Pagan su pasaje para ir lejos de Dios. El problema y las consecuencias no son para Dios, es para nosotros. En el versículo 4 del capítulo 1 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Conocemos lo que sucedió. Un gran pez lo estaba esperando. Todo este pueblo, hermano, que escuchó la voz de Jehová, que escuchó la voz de Dios, endurecieron el corazón, no entraron a la tierra prometida. ¿Qué pasó con ellos, mi hermano, en el desierto, con los de 20 años
para arriba. ¿Qué pasó con ellos en el desierto? Los que escucharon la voz de Dios, endurecieron el corazón, murmuraron. ¿Qué pasó con ellos? Dios se disgustó y prometió algo. Murieron en el desierto. Sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto, no entraron. ¿Quiénes tienen 20 años para abajo aquí? Levanten la mano. Menos de 20 años. Los puros jóvenes, mire. Menos de 20 años. Solo los que tenían menos de 20 años entraron por misericordia. Todos los viejitos se quedaron en el desierto. Murieron. ¿Por qué? Porque escucharon la voz de Dios, endurecieron el corazón y murmuraron. No creyeron a Dios. Murieron. Mi hermano y mi hermana, si Dios está hablándonos esta noche, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su corazón? ¿Será que su corazón está como el de Tomás, el incrédulo? ¿Será que su corazón está como el de Jonás el profeta, como el del pueblo de Israel? Dios nos ama tanto que aunque hayamos comido el fruto prohibido, hermano, Él nos sigue hablando. Pero las consecuencias las viviremos en carne propia. Vamos a leer nuestro texto de Hebreos. Dios nos habla una y otra vez, pero hay cristianos que ya endurecieron el corazón y ya no escuchan el consejo de Dios. Dice nuestro texto, Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 13. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Si oyeres hoy su voz. Cierre sus ojos en esta noche, incline su rostro. Cada vez que venimos a la iglesia, téngalo por seguro que Dios nos va a hablar de una o de otra manera. A veces no necesitamos todo un sermón, a veces solo hay 2, 3, 4 palabras que nos atraviesan. Y es Dios hablándonos, es Dios retándonos. A veces Dios nos va a exhortar. Mire, cuando Jesús llegó la segunda vez, ahí estaba Tomás y no llegó felicitándolo ni teniendo misericordia. Lo regañó públicamente. Lo regañó públicamente. Y le dijo, no seas incrédulo sino creyente. Le dio una exhortación. Dios se disgustó con su pueblo. Tanto así que no entraron a la tierra prometida. Solo los que tenían 20 años para abajo. Hay cristianos que han endurecido el corazón. Ya no es como antes, como al principio. Poco a poco han endurecido el corazón. Ya no creen como antes. Antes Dios era primero. Dios era primero y era todo. Ahora Dios puede ser lo último. Y si me da tiempo, si tengo ganas. Eso pasa cuando el corazón se va endureciendo. Y aunque diga que no, todo está bien, no está bien. Eva pensó que no le iba a pasar nada cuando empezó a escuchar la voz de la serpiente. Fue engañada y conocemos lo que sucedió. ¿Qué voz está escuchando usted? ¿La voz del diablo? ¿La voz del mundo? ¿Sabe? El diablo puede utilizar a personas para hablarle, para aconsejarlo y separarlo de Dios. ¿Qué voz está escuchando? No endurezca el corazón, mi hermano y mi hermana, no nos conviene.
Si usted está escuchando hoy la voz de Dios, no endurezca su corazón. Hay cosas que necesitamos cambiar. Hay cosas que necesitamos dejar de hacer. No espere que el cielo se abra y que baje un ángel a decirle: ¿sabes qué? Ya no hagas esto. ¿Sabes qué? Esto no está bien. Dios a veces puede hablarnos a través de la persona menos indicada o la que menos pensamos. Puede hablarnos a través de nuestro papá, de nuestra mamá, un hermano, hermana, un amigo que es cristiano. Es más, a veces puede utilizar a sus amigos inconversos para decirle: ¿por qué no fuiste a la iglesia? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No que vas a la iglesia? ¿Qué te pasa? ¿No que sos cristiano? Dios siempre nos va a hablar de una o de otra manera. Pero cuando el corazón está endurecido, no se escucha el consejo, ni se quiere hacer caso. Actúan como el pueblo de Israel y no les conviene. Dios se enojó con ellos, los castigó. No entraron a la tierra prometida. Hoy en día hay muchos cristianos que tienen el corazón endurecido, que no se les puede aconsejar, no se les puede hablar. Están a la defensiva. Ellos piensan que lo saben todo, que no necesitan ayuda, pero lo van a lamentar. Yo vengo de ahí, endurecí mi corazón, rechacé el consejo de mi mamá, no quería saber nada de Dios. Hice lo que quise y me fue muy mal. Si estoy aquí es por su misericordia, solo por eso. Yo estuviera muerto, pero en su misericordia, como Jonás. Usted sabe, Jonás estaba en el vientre del pez 3 días y allá se arrepiente él. Allá en lo profundo del mar, en el vientre del pez, se arrepiente y dice: Dios, tú eres sabio. Este hombre se arrepiente y Dios en su misericordia hace que el pez lo vomite y sale una vez más. ¿Por qué está esperando que un pez se lo lleve? ¿Por qué está esperando que algo malo le pase para decir: tenía razón, es cierto? No tiene que pasar por eso. Si hoy está escuchando la voz de Dios que le está hablando algo específico, no cierre su corazón, no le endurezca, no cierre sus oídos, porque Dios le ama y lo que quiere es lo mejor para usted y para mí. En esta noche usted está aquí y no tiene a Jesús en su corazón. Usted piensa que lo tiene, pero usted no ha hecho la oración del pecador, no se ha arrepentido de sus pecados, no ha nacido de nuevo. Esta es su noche, esta es su oportunidad. No endurezca su corazón. ¿Necesita recibir a Cristo alguien aquí esta noche? O posiblemente usted se alejó, endureció el corazón, perdió la fe, algo pasó y hoy está aquí. Dios una vez más le está hablando, porque Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Una vez más está tocando a la puerta. Y luego dice: si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Le gustaría empezar de nuevo? ¿Le gustaría vivir para Dios una vez más? ¿Le gustaría empezar una vez más? ¿Por qué no levanta su mano? ¿Alguien aquí? Mi hermano y mi hermana, ¿cuánto tiempo tiene usted de estar en la iglesia? ¿Cuántos años tiene de conocer de Jesús o estar en el Evangelio? 5, 10, 15, 20, 40, 50. Y qué bueno, pero la pregunta es: ¿cómo está el corazón? A veces se ha endurecido. A veces ese corazón está tan duro que ya no es como antes. A veces Dios nos está diciendo que hagamos algo y no escuchamos, no lo hacemos. Hay cosas que tenemos que soltar o dejar y no lo hacemos porque hemos endurecido el corazón. Ya no estamos escuchando lo que Dios dice, estamos escuchando lo que el mundo dice, lo que el diablo dice. Y eso no nos conviene, no nos irá bien, hermano. No nos conviene que Dios se enoje con nosotros. Es mejor humillarnos y decirle: Dios, háblame una vez más. Quiero escuchar tu voz y dirígeme. Te necesito. Te voy a invitar a que se ponga de pie esta noche. Vamos a abrir este altar.
Y vamos a cantar esta alabanza con todo el corazón. Aleluya. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Quiero escuchar, y quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Aleluya. Vamos a orar juntos. Dios conoce nuestro corazón más que nadie, porque dice Jeremías que el corazón es perverso, es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice, que escudriño la mente y el corazón. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Hagamos esta oración juntos. Hágala para Dios, mi hermano, mi hermana, y hágala voluntariamente. Diga así: Padre Celestial, eres mi creador, eres mi Dios, eres mi Señor. Perdóname si he permitido que mi corazón se endurezca. Perdóname si ya no creo como antes. Perdóname si te he cuestionado, si he dudado de ti. Perdóname, Señor, si no he obedecido lo que tú me has dicho que tengo que hacer. Perdóname si he murmurado, si me he quejado por lo que me ha sucedido. Perdóname, Señor, me arrepiento. Yo no quiero terminar como el pueblo de Israel, que murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Si mi corazón se ha endurecido, te pido que lo quebrantes. Dame un corazón que esté rendido, humillado, un corazón sensible, suave para ti. Que cuando tú hables a mi vida, yo reciba tu palabra. Si me estás exhortando o si me estás animando, esa palabra me caerá bien, porque mi corazón está sano. Señor, sé que has hablado a mi vida y hay cosas que ya no tengo que hacer. Hay cosas que tengo que soltar. Hay cosas que ya no tengo que practicar. Ayúdame a soltar todo esto y ayúdame a obedecerte y a hacer lo que tú me estás pidiendo que yo haga, aunque me cueste, aunque me duela, aunque no me guste. Voy a obedecerte. Ayúdame, Señor.
Mi corazón te pertenece, es tuyo. Reina y gobierna en mi corazón. Te doy gracias, Padre, por hablarme. Siempre has hablado mi vida, pero yo he cerrado mis oídos y he endurecido el corazón. Pero esto ya no será más así. A partir de este momento, te pido que abras mis oídos y mi corazón una vez más para escuchar tu voz hablándome constantemente, y voy a obedecerte, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. Vamos a cantar esta alabanza juntos aquí. Con todo el corazón, cántela para Dios. Deje que Dios hable a su vida. Deje que Dios haga esa obra. Deje que Él siga hablando en esta hora. Levante sus manos y cántela. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Denle un fuerte aplauso ahora, alábele y adórele y deje que Dios hable a su vida. Padre mío, sigue hablándonos, Señor. Sigue hablándonos, Padre, dirigiéndonos, tocándonos. Ayúdanos, Padre, escucharemos tu voz, Señor, y te obedeceremos, Padre. Aleluya. Oh, Señor, quebranta los corazones endurecidos. Oh, Padre bendito, gracias. Te alabamos, Rey. Derrama de tu espíritu. Rompe las cadenas, las ataduras, quita toda necedad en el corazón, Dios. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Amén. ¿Sabía usted que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento Dios se quedó en silencio? Por 430 años Dios no habló. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento Dios ya no habló, ya no dijo nada. Se llama el silencio de Dios. Y si algo nos va a afectar es que Dios ya no nos hable. Cuando Dios ya no le hable, pregúntese, ¿qué está pasando conmigo? Dios, háblame. Porque Dios nos habla muchas veces. A veces de cosas sencillas, a veces con una canción, un mensaje, una frase. Dios nos habla. De que nos habla, nos habla. ¿Cuántos dicen amén? Puede pasar a su lugar. Gracias por abrir su corazón, por estar aquí. Así que si oye la voz de Dios, no endurezca el corazón, sino obedezcamos porque nos conviene. Amén. Bueno, recuerde que este sábado tenemos concierto de música y testimonios. Invite a alguien, véngase temprano, gocémonos aquí, escuchemos testimonios y alabemos a Dios juntos. Domingo 11 de la mañana y 6 de la tarde. Para los hombres tenemos un partido con los hermanos de la Iglesia de Mexicanos el martes 19. Martes 19 es a las martes 19 a las 8 de la noche. Martes 19, ¿sí dice ahí? No. ¿Cuándo es?
No dice, pero sí es martes 19. Martes 19 es allá, ahí le vamos a explicar por dónde, a las 8 de la noche, y vamos a gozarnos, vamos a estirar los huesos y tirar polilla y pasar un buen tiempo. Así que recuérdese, hay oración aquí. ¿Cuántos escucharon? Hay oración aquí de 7 a 8 de la mañana. Véngase y vamos a tener un buen tiempo. Vamos a despedirnos y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Padre, gracias por permitirnos reunirnos una vez más aquí, Señor. Te ruego que nos lleves en paz, que nos lleves en bendición a nuestro hogar, Señor. Gracias por tu palabra, séllala y ayúdanos a ponerla por obra, Dios, que tu bendición vaya con nosotros, Señor. Guarda nuestra salida, guarda nuestra entrada, nos cubrimos con tu sangre preciosa y gracias por todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.